La presente entrevista tiene como la finalidad realizar una reflexión frente a la pedagogía contemporánea actual, que permite hacer un contraste entre la educación del siglo pasado y la actual, permitiendo de esta manera tener una perspectiva del uso de la pedagogía en el quehacer de la labor docente en el sector educativo público. Para ello contamos con la participación de la docente Mercy Lisset Sedano Velasco, licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, especialista en las TIC aplicadas a la educación de la Universidad de Santander, con experiencia de 9 años y medio en zona rural y 2 años en municipios urbanos. A continuación, se da inicio a la conversación partiendo de las expectativas y experiencias frente a las siguientes interrogantes. La primera pregunta que tenemos para la profesora Mercy es, ¿cómo está preparando la escuela a los educandos para enfrentar el futuro? Muy buen día, profesora Lida Lizarazo. Agradezco mucho por la invitación, por tenerme en cuenta en esta entrevista tan importante para hablar temas referentes a la educación que nos compete en nuestro quehacer pedagógico. Con respecto a esta pregunta sobre cómo la escuela está preparando para enfrentar el futuro a los chicos, es un interrogante que desafortunadamente hoy en día, como diría Gregorio Lurer en uno de sus discursos y sus conversaciones que hizo también en una entrevista sobre educación, en la escuela se está generando un fenómeno el cual han llamado el fenómeno del miedo. Esto quiere decir que estamos educando las nuevas generaciones bajo la premisa del miedo al futuro, con la sensación de que han llegado tarde a la búsqueda de soluciones a diversas problemáticas de diferentes tipos, como por ejemplo problemáticas ambientales, económicas, profesionales, familiares, emocionales. Entonces, de alguna manera estamos llenando como de ese miedo a nuestros estudiantes de esas problemáticas y de la dificultad que ellos van a tener que enfrentar para poderlas de alguna manera solucionar. Estamos olvidando la importancia del presente y cómo este influye en el futuro. Hemos dejado de lado la reflexión sobre ambiciones e inseguridades en el ser humano y sobre todo se ha ignorado la permanencia antropológica, que es prácticamente el canal cultural del pasado, para forjar con estas bases un presente y un futuro ideal para las generaciones que se están educando. Muchas gracias, profesora Mercy. Continuamos con todos nuestros interrogantes. ¿Es la pedagogía actual la más pertinente frente a las necesidades de los estudiantes como principales receptores del saber? Mi profe, es discutible prácticamente afirmar que la pedagogía actual desafortunadamente ha sido la más floja de la historia. No ha tenido en cuenta para qué se aprende y cómo se aprende en algunos sectores de la educación, especialmente en el sector urbano. Prácticamente la pedagogía actual de alguna manera ha despreciado el conocimiento que en el pasado fue, digamos, la base fundamental en el modelo pedagógico. No quiere decir que esté totalmente de acuerdo con el modelo tradicional en el cual nos inculcaron el conocimiento de una manera, digamos, cruda, cruel, pero sí rescatar que el conocimiento es importante y hoy en día, pues, ese conocimiento, la pedagogía lo está despreciando prácticamente porque no se ha valorado el conocimiento, está más encima lo sentimental y lo emocional. En este momento, desafortunadamente, los docentes, en algunos casos, nos hemos llenado de paternalismos. Por ello, la importancia de que la educación ha perdido de alguna manera la relevancia que en otros tiempos se tenían. El actor principal, que es el docente, ha perdido de alguna manera un estatus dentro de esta labor por diversos modelos pedagógicos que han surgido a través de la historia. Entonces, podría decirse que la pedagogía actual sí ha tenido algunas falencias,
y la principal falencia es que se ha desligado un poquito de lo que es el conocimiento, la base fundamental, que es el conocimiento. Entonces, prácticamente si en la escuela no se brinda ese conocimiento, entonces vemos que afuera otras instancias lo van a brindar y la escuela va perdiendo como esa legitimidad. Muchísimas gracias, profe Mercy, por sus apreciaciones y su colaboración en en estas, en la solución de estos interrogantes. Damos la siguiente pregunta. ¿El sistema pedagógico actual está cerrando brechas de desigualdad frente a los resultados de las pruebas saber? Bueno, y profe, aquí en esta parte, con respecto a las pruebas, a ver, desafortunadamente, los resultados pues no han sido los mejores, los más satisfactorios, teniendo en cuenta que estamos saliendo de una situación de aislamiento, la cual tuvo que enfrentar el sistema educativo. Nos estamos recuperando y fortaleciendo competencias y vacíos que nos dejó pues esta pandemia. Por otra parte, se evidencia que lo que la escuela no enseña, como hacía mención, el mercado se encarga de hacerlo. Hoy en día se están evidenciando nuevamente fenómenos como el profesor particular, clases por internet, academias, con el fin de reforzar saberes y conocimientos que algunos estudiantes mencionan que no se dan en la escuela y lo que permite evidenciar el bajo nivel en nuestras instituciones. Por otro lado, nos hemos también de alguna manera encargado, y a veces no me incluyo también, en decir que la situación socioeconómica de nuestros estudiantes o la condición de ellos prácticamente se ve reflejado en los resultados, lo cual en alguna medida tiene su verdad, pero dicha situación económica no determina el resultado. El resultado depende de la actuación que tenga la escuela, de los mecanismos que utiliza la escuela para poder superar, digamos, estas dificultades. Y se ha visto evidenciado que hay estudiantes, pero no todos, pues no todos, que han logrado superar al menos conocimientos mínimos en cuanto a estas pruebas a ver. Eh, entonces, brechas como tal no se han cerrado, ha faltado en el sistema pedagógico, digamos, como unos mecanismos por los cuales se logre de alguna manera cerrar esta desigualdad que se ha presentado en cuanto al resultado de las pruebas. A ver, siempre se ha dicho que las instituciones urbanas o el sector privado es donde están los mejores resultados. Y se ha culpado de alguna manera lo que hago mención, la situación socioeconómica de nuestros estudiantes en las zonas aledañas, lo cual de alguna manera puede condicionarlo, pero esta situación no determina un resultado. La escuela juega un papel muy importante para poder cambiar de alguna manera estos resultados. Muchas gracias, profesora, muy amable. Eh, Damos inicio, pasamos a la siguiente pregunta. ¿De qué manera integra la escuela nuevas las tecnologías? Bueno, esta parte de las tecnologías es muy importante, incluso realicé una especialización y creo y considero que es fundamental hoy en día porque prácticamente estamos enfrentando una generación y una sociedad digital donde los medios de comunicación, las tecnologías tienen un gran ímpetu en cualquier, digamos, medio o institución. Pero sí quiero que tengamos en cuenta unas apreciaciones que realizaba Gregorio con respecto a a las TIC y a las tecnologías. Eh, Gregorio, el profesor Gregorio mencionaba de que las tecnologías en la escuela se pueden dar de dos formas o la escuela tiene dos opciones para poder integrar las tecnologías a la escuela. Una en donde la escuela tiene un discurso ya organizado como tal que permite integrar las nuevas tecnologías a ese discurso, ¿sí? Teniendo ya claro ese discurso, y por decirlo así, ese currículo, ese plan de área, ese plan de estudio, se pueden vincular las tecnologías a ese discurso. O hay otra opción, cuando la escuela carece de ese discurso, de esa organización, desafortunadamente se rinde a las nuevas tecnologías porque
tal vez le parece que la tecnología le ofrece un discurso neutral o de alguna manera sirve para que el estudiante eh, se entretenga, mas no se forme. Directamente o precisamente en nuestro contexto que se evidencia en nuestras instituciones, vemos cómo la escuela carece de este discurso dentro de los planes de aula, los planes de área. Desafortunadamente no se integran las TIC por el concepto apocalíptico que se puedan tener de las TIC, de que desinforman, de que de alguna manera los estudiantes emergen en ese sistema TIC o esa tecnología y pierde de alguna manera las bases fundamentales de la enseñanza. Pero prácticamente esto se debe a que algunos docentes carecen prácticamente de la capacitación frente a las tecnologías y de lo útiles que pueden ser estas en nuestro quehacer pedagógico. Y prácticamente se limitan a mencionar de que las TIC deben ser una responsabilidad directa del profesor de informática. Y hemos olvidado que tiene su transversalidad. Si hablo personalmente de las ciencias naturales, han sido una herramienta muy útil para cambiar el concepto de evaluación. Prácticamente los estudiantes han tenido la posibilidad de ver la evaluación como una oportunidad, como una forma de integrarse, no ve la evaluación como algo difícil, como un castigo, como algo complicado, sino que se utilizan aplicaciones, herramientas útiles que nos permiten cambiar esa idea de evaluación y permite que el estudiante de alguna manera eh, capte mejor los conceptos o los conocimientos que uno quiera transmitir. Entonces, sí se debería integrar, especialmente en nuestro PEI de la institución, debería ser parte de las tecnologías y los docentes desde su planeación, desde sus planes de aula, deberían integrar las tecnologías para que las tecnologías se integren a nuestro discurso y no nosotros integrarnos o hacer parte de lo que la tecnología nos ofrezca. De esta manera se da por terminada esta entrevista, no sin antes agradecerle a la docente sus aportes a partir de su quehacer pedagógico, de sus expectativas, de sus experiencias muy valiosas. Gracias, profe. Muy amable por de verdad despejarnos tantas dudas y darnos su aporte desde su trabajo y desde su quehacer pedagógico y la parte humana que es trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros niños y con nuestra comunidad. Muy amable, una feliz tarde. Muchas gracias, profesora, igualmente. Muy amable por la invitación.